Buenas tardes, bienvenidos a quienes están conectados en este momento. Vamos a empezar ya la charla siendo las 5:35 de la tarde. Bienvenidos, yo soy Marcela Izaza, soy la directora de la asociación y quiero darles la bienvenida a este espacio dirigido a cuidadores y a personas interesadas en diferentes asuntos. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre manejo del sueño para personas con enfermedades neurodegenerativas y cuidadores, porque no solamente los pacientes son los importantes, sino que también los cuidadores son fundamentales. Como Asociación de Exalumnas, para quienes no nos conocen, nosotros somos una empresa social fundada por las exalumnas del Colegio de la Enseñanza en Medellín. Llevamos más de 70 años trabajando en diferentes obras sociales y una de nuestras principales obras es la formación de cuidadores y cuidadoras denominadas Juanitas. Llevamos más de 40 años formando cuidadores de adultos mayores y primera infancia, y nos hemos enfocado en formar cuidadores no solo desde el componente técnico, sino también desde el componente del ser, formar cuidadores empáticos, cuidadores compasivos que puedan acompañar a personas con diferentes condiciones en su proceso de cuidado. Esta es una de las charlas que tenemos dentro del programa de Juanitas, pero está abierta al público en general, personas interesadas en aprender de diferentes temas. Entonces, cada mes tenemos una charla diferente y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Victoria Zubiri. La doctora Victoria es neuróloga de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia de la Universidad de Antioquia. Entonces, doctora, muchísimas gracias, bienvenida. La charla está siendo grabada para quienes quieran después verla o compartirla. Pueden acceder a la charla, la colgamos dentro de unos días en nuestro canal de YouTube o también la colgamos en nuestro canal de Spotify. También a quienes no nos sigan, los invitamos a seguirnos en redes sociales como @exalumnasenseñanza. Ahí ponemos toda la información referente a nuestros programas, ponemos la invitación a las charlas y muchas otras actividades que hacemos, porque este no es el único programa social que tenemos. Entonces, bienvenidos, esperamos que disfruten. Entonces, doctora, muchas gracias y bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces sí, vamos perfecto. bueno, gracias. Vamos a empezar con esta charla que se titula Manejo del sueño en personas con enfermedades neurodegenerativas y cuidadores. Normalmente la damos también en el curso de cuidadores que damos en el grupo de neurociencias, así que hacemos extensiva la educación que generalmente nosotros también le facilitamos a los cuidadores que formamos. Vamos a hablar de algunas generalidades, ¿no?, de cómo se relaciona el sueño. ¿Qué puedo hacer si mi paciente no puede dormir? ¿Qué hago si yo, cuidador, no puedo dormir? Y algunas reflexiones finales. Bueno, dentro de las generalidades vamos a hablar de qué se trata, qué es el sueño, ¿no? Que es un estado fisiológico en el cual disminuye nuestro nivel de conciencia, se reduce nuestra capacidad de percepción y de respuesta con el entorno, y la persona que está en este estado permanece acostada con los ojos cerrados e inmóvil, ¿sí? En el mejor de los casos. Se divide en dos grandes fases, el sueño no REM y el sueño REM, y a su vez el sueño no REM tiene tres fases, ¿sí? Algo que es importante es que durante el sueño no REM se produce la reparación de tejidos corporales y hay procesos de conservación y recuperación de energía. Y durante el sueño REM se producen procesos de reparación cerebral, de reorganización neuronal, de consolidación y almacenamiento de la memoria y también de eliminación de aquellos recuerdos que ya no necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que dormir? Muchas veces hay gente que cree que es como una pérdida de tiempo dormir, ¿no? Y tenemos que empezar a contemplar que es un estado fisiológico y que es una necesidad. El hecho de que podamos dormir de manera adecuada nos permite que después permanezcamos bien despiertos durante el día y estemos bien activos. Es una necesidad básica de nuestro organismo. Y nos permite además la supervivencia. No se puede estar un mes sin dormir, ¿no es cierto? No es compatible con la vida pasar un mes sin dormir. Y como anticipábamos, hay muchas funciones esenciales que se van como acomodando durante el sueño. El metabolismo, la regulación de la temperatura corporal, el sistema inmunológico, la eliminación de cerebros que se acumulan en el cerebro y que se van despachando hacia el sistema linfático. Se establecen los circuitos de memoria, ¿sí? Y también algunos que son vitales para la cognición. Entonces acá vemos, este es como una figura, un corte del cerebro, y ahí están las estructuras cerebrales que están involucradas. Hay unas redes neuronales que intervienen durante las distintas fases del sueño,
Así se ve el sueño no REM. Si nosotros hacemos un electroencefalograma, ¿sí? Hay como unas ondas clásicas que aparecen y que nos hacen entender que nuestro cerebro está en ese estadio del sueño, y cuando ya entramos en un sueño no REM, perdón, en el sueño REM más profundo, es una actividad diferente, ¿sí? Con otros grafoelementos específicos en el electroencefalograma, ¿sí? Y eso ocurre por la actividad neuronal que se da durante el sueño. Entonces, quizás con esto tiramos abajo uno de los mitos. Mucha gente cree que durante el sueño el cerebro no está activo y nada que ver, ¿sí? Nuestras neuronas se siguen interconectando, pero de una manera muy especial. Otro concepto que es importante que comprendamos es que los seres humanos tenemos ritmos circadianos, ¿sí? Que son ritmos biológicos que se repiten cada 24 horas, y el sueño y la vigilia forman parte de estos ritmos circadianos y no son los únicos, ¿sí? Están en otras funciones corporales, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal, la secreción de ciertas hormonas, el metabolismo y la función de distintos sistemas. Y esto permite que el organismo se pueda anticipar y adaptar cuando existen cambios en el entorno. Si nosotros interrumpimos estos ritmos circadianos, puede propiciar los problemas de salud. Por ejemplo, cuando viajamos, ¿no es cierto?, a una zona horaria que es diferente, a veces nos cuesta adaptarnos porque tenemos que otra vez regularizar estos ritmos circadianos al horario en el que estamos expuestos, ¿sí? Y todos quizás lo han experimentado, pero bueno, es un proceso, ¿sí? No es que de un día para el otro lo podemos hacer. Entonces es importante mantener horarios de sueño y de vigilia regulares para que estos ritmos se mantengan en el tiempo. Bueno, hay distintas estructuras del sistema nervioso y distintos neurotransmisores que están involucrados. Por ejemplo, durante nuestro estado de vigilia, el sistema reticular ascendente, el núcleo dorsal del RAFE y el neurotransmisor que está involucrado se llama serotonina. Hay otra estructura que se llama locus coeruleus, el neurotransmisor vinculado a esta estructura cerebral es la noradrenalina, la protuberancia, y el neurotransmisor vinculado a ella es la acetilcolina, y el prosencéfalo y el neurotransmisor y la hipocretina. Y durante el sueño las estructuras más activas son el hipotálamo, el área preóptica, ventral y medial, y ahí los neurotransmisores involucrados principalmente son la galanina y el GABA, y algunas sustancias sistémicas como la adenosina, la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral, la melatonina y la prostaglandina D1. Entonces, la armonía entre estas estructuras cerebrales, sus interconexiones y los neurotransmisores son los que nos permiten que mantengamos estos patrones de sueño y vigilia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una desregulación en esto? Empiezan a aparecer las patologías o lo que llamamos nosotros como trastornos del sueño. Y entre ellos hay distintas clases. El insomnio es el más popular, ¿sí? También existen trastornos del sueño que son respiratorios, como las apneas del sueño, que es cuando se entrecorta la respiración y baja el nivel de oxígeno en sangre. Algunos trastornos centrales que generan hipersomnolencia, ¿sí? Como la narcolepsia. Hay trastornos del ritmo circadiano, sueño-vigilia, las parasomnias, que es cuando nos volvemos activos durante el sueño, y también el trastorno del sueño REM, ¿sí? O del movimiento relacionado con el sueño, donde también en las fases del sueño REM, que nosotros estamos normalmente no estamos activos, empieza a haber una actividad motora que es patológica. El insomnio, como dijimos, es la más popular y quizás es la que más afecta a la población general y también a las personas que sufren de enfermedades neurodegenerativas. Y se puede dividir en 4 formas: en la dificultad para conciliar el sueño, en la dificultad que es, digamos, cuando nos acostamos y no podemos pegar un ojo, ¿sí? Ya hicimos todos los rituales previos, ya nos acomodamos, apagamos la luz y no hay forma de que podamos conciliar el sueño. Después tenemos un insomnio que es de mantenimiento, cuando iniciamos bien el sueño, pero después nos cuesta, digamos, nos despertamos a la mitad de la noche y nos cuesta volver a conciliar el sueño. El despertar temprano por la mañana es cuando, digamos, por ahí iniciamos bien el sueño, pero no llegamos a cumplir con las horas necesarias, ¿sí? En los adultos más o menos son 7, 8 horas que tendríamos que cumplir de sueño nocturno y nos despertamos, digamos, antes. Y la mala calidad del sueño en general, ¿sí? Que a pesar de que tengamos sueño y que tengamos la disponibilidad para hacerlo, no podemos cumplir con estos requerimientos. Entonces, si acabamos de ver, como yo les explicaba,
que hay muchas estructuras neuronales y hay muchos sistemas de neurotransmisión que están vinculados con que podamos mantener los ritmos del sueño y la vigilia. Obviamente, cuando aparecen enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, empieza a haber una muerte neuronal que propicia que estos circuitos neuronales se puedan ir perdiendo y en consecuencia hay alteraciones en la calidad del sueño de distintos tipos, ¿sí? Entonces, los trastornos del sueño pueden ser un síntoma, ¿sí? De hecho, dentro de los síntomas no cognitivos suelen ser de los más frecuentes y además van a propiciar, por ejemplo, en una persona que tiene una demencia, que su deterioro cognitivo sea peor. ¿Sí? El rendimiento va a ser peor, inclusive también los síntomas comportamentales en las personas que no tienen adecuada calidad del sueño también se pueden exacerbar. ¿Sí? La irritabilidad, la agitación, la agresividad, todo eso se puede potenciar en un paciente que ya sufre una enfermedad neurodegenerativa y que no puede lograr una adecuada calidad del sueño ni dormir las horas que corresponden para la edad que tiene. Ya específicamente en la enfermedad de Alzheimer, alrededor del 40% de las personas que tienen demencias leves a moderadas sufren trastornos del sueño y del ritmo circadiano, ¿sí? Algo que yo les había dicho al inicio de la charla es que durante el sueño también es como que se limpian las basuras cerebrales que se desechan hacia el sistema linfático. Entonces, si nosotros sufrimos de deprivación del sueño, vamos a también tener afección en estos sistemas de limpieza de esas proteínas anormales que se acumulan en el cerebro. Entonces también desde ese punto de vista estamos contribuyendo a que empeore el deterioro cognitivo. En personas que son sanas, se ha establecido que las que tienen deprivación de sueño acumulan más rápidamente placas de beta-amiloide, que es la proteína normal que después propicia desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué una persona que tiene enfermedad de Alzheimer tiene alteraciones en los ritmos circadianos? Porque se pierden neuronas en los núcleos supraquiasmáticos, que yo les había adelantado que es una de las estructuras más importantes para esta regulación, porque hay un deterioro en la función de las vías de entrada de la luz, ¿sí? O sea, si ya tenemos cataratas y todo, también si no recibimos de forma adecuada la luz en los horarios pertinentes, también se van alterando los ritmos circadianos, porque se disminuye la exposición a la luz, las personas que sufren demencias pasan mucho tiempo encerradas, y después de pandemia ni qué hablar, es como que eso se ha perpetuado aún más, y además porque tienen reducción de sus actividades estructuradas, salvo que tengan un cuidador muy atento, que mantenga rutinas bien estructuradas, estas personas tienden a tener como una vida más errática, ¿sí? Entonces es bueno mantener rutinas y horarios fijos para las distintas funciones que tienen que tener en el día. Entonces, bueno, esta es como la célula y ahí lo que estamos viendo es qué consecuencias trae. No hay que ser biólogo ni mucho menos, pero fíjense como los disturbios del sueño, el insomnio o el acortamiento del sueño favorece como estados proinflamatorios dentro a nivel celular, ¿sí? Y eso puede generar cambios genéticos también. Y como les decía, propicia también que se acumulen más proteínas anormales dentro del cerebro. Y básicamente entonces es esto, se genera como un estado proinflamatorio, ¿sí? Acá hay unas células, no solo afecta a la neurona, sino que el astrocito, que es como la célula encargada de mantener un buen, entorno para la neurona, empieza a tener como cierta disfunción por esta falta de regulación del sueño y la vigilia y por el acortamiento del sueño. Y ese estado proinflamatorio es el que finalmente también nos va a acelerar el proceso neurodegenerativo en la demencia por enfermedad de Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer y las alteraciones del sueño y de los ritmos circadianos están dentro también de los síntomas no motores más frecuentes. De hecho, pueden predecer, o sea, anticiparse muchos años antes a la aparición de los síntomas motores. Uno de los más comunes es el trastorno del sueño REM. Las personas lo manifiestan como que tienen pesadillas, sueños muy reales, hablan dormidos o pegan gritos. Entonces, básicamente, por esta desregulación que hay en la neurotransmisión, pierden lo que es la atonía durante el sueño REM, ¿sí? Bueno, y digamos que es un marcador muy fuerte de que hay una alfa-sinucleinopatía, que es la proteína que se acumula en la enfermedad de Parkinson.
Entonces, ¿qué enfermedades neurodegenerativas pueden tener trastorno del sueño REM? ¿Qué es esto que les digo? Que los pacientes tienen sueños muy vívidos, muy reales, inclusive a veces se los confunden con la realidad. Es muy común en la enfermedad de Parkinson, en la demencia por cuerpos de Levy, que es, digamos, es prima hermana del Parkinson, con la diferencia de que el síntoma inicial es cognitivo y que además puede tener también trastornos del movimiento y el trastorno del sueño REM. Y la atrofia de múltiples sistemas también es una alfa-sinucleinopatía, ¿sí? Que da principalmente síntomas motores como parkinsonismo, y el trastorno del sueño REM es muy común. Otras formas de deterioro cognitivo leve por otras causas podrían también presentarlo, la enfermedad de Huntington, que también es una enfermedad neurodegenerativa, donde hay trastornos del movimiento tipo Corea, que es como un baile, y es una enfermedad que es genética, ¿sí? Es familiar. En las ataxias espinocerebelosas, que también hay proteínas anormales que se depositan en el cerebro, también son de etiología genética, está la 2 y la 3. En la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Que también es una enfermedad neurodegenerativa, donde los síntomas preponderantes son motores, aunque también puede haber síntomas cognitivos. En insuficiencias autonómicas, en el Alzheimer también, y en otras formas de demencias quizás menos comunes. Pero digamos que este trastorno del sueño REM es más común en el Parkinson, enfermedad por cuerpos de Levy y la atrofia de múltiples sistemas, que se caracterizan por tener trastornos del movimiento y también compromiso cognitivo. Bueno, entonces, digamos, yo ya tengo mi paciente que tiene su diagnóstico, ya estoy haciendo mi tratamiento porque está en seguimiento por neurología. Quizás los primeros años el sueño no va a ser un problema, pero ya en las fases más moderadas esto puede empezar a ser un inconveniente. Entonces, como cuidadores, ¿qué pueden hacer en el caso de que el paciente no pueda dormir? Bueno, esto fue lo que le pasó a un cuidador que dice: he pasado varias malas noches porque se despierta en las madrugadas y tengo miedo de que se caiga, ¿sí? Es el esposo de una paciente que tiene demencia. Podría ser lo que le puede pasar a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer si eso ya empezó a suceder en la fase de la enfermedad que haya tocado? Primero hay que promover rutinas de sueño saludable, ¿sí? Una de las cosas muy importantes es mantener horarios fijos, levantarse y acostarse, y adecuarla. Después les voy a dar algunas medidas más específicas. El trastorno del sueño tiene que ver con eso, que la habitación esté oscura, que la temperatura está bien, que sea cómodo el colchón, que la almohada esté... hay que manejar el espectáculo, hay que tenerlo. Hay que adecuar, prevenir caídas, porque una de las complicaciones más temidas de que el paciente se levante en mitad de la noche son las caídas. Y puedo hacer varias intervenciones que no necesitan medicamentos, y ya en el caso de haber agotado todos estos recursos, sí debo, digamos, recurrir a medidas farmacológicas y a ver qué me recomienda el neurólogo que le hace seguimiento a mi paciente. Entonces, ¿cómo hacemos para promover un sueño, una rutina de sueño saludable? Primero, todos los días, y tengo que ser constante en estos horarios regulares de acostarlo y de levantarlo, ¿sí? No, es que si no se queja o no me deja o se pone gruñón, bueno, no importa, hay que tratar de sobrellevar la situación y hacer que esos horarios se cumplan. A veces ayuda a hacer actividades relajantes antes de dormir, como leer algo de un contenido, digamos, que sea agradable, escuchar música, un podcast, ¿sí? Que sea, por ejemplo, algunos de meditación podrían ser, ¿sí? Con contenido de meditación, que pueden ayudar a que el paciente baje un poco, ¿sí? Y entienda que es momento de dormir, y fomentar la exposición de luz natural durante el día para ayudar a esto del ritmo circadiano. Muchas veces estos pacientes ya están postrados, están en la cama, pasan siempre en la misma habitación. Generalmente si tengo una sola persona a cargo es más cómodo, pero tengan presente que si está todo el día en una habitación oscura, la persona va perdiendo la noción si es de día o si es de noche, y digamos que eso no me va a ayudar a que, llegado el momento de que tenga que dormir, porque no va a entender. Ese cerebro que ya tiene una neurodegeneración no lo va a entender. Entonces es bueno sacarlos del lugar donde se duerme en el día, ponerlos en una mecedora, ya sea en la silla de ruedas, donde lo puedan movilizar, y colocarlos en un lugar donde dé la luz natural, ¿sí? El mayor tiempo posible de mantenerlos con exposición a la luz natural del día. Y ello ayuda a restablecer un poco los ritmos circadianos. Bueno, ¿cómo puedo optimizar el entorno del sueño? Tiene que ser seguro y confortable. Por esto que yo les anticipaba de que las caídas puede ser una de las complicaciones más temidas.
porque a veces después se fractura la cadera y es el principio del fin para un montón de cosas, ¿sí? Hay un montón de herramientas y a veces ni siquiera tienen que ser algo costoso, puede ser cosas caseras, ¿sí? Primero, bueno, que en la noche la habitación esté bien oscura, que sea un lugar con poco ruido y con una temperatura adecuada, que las sábanas sean cómodas, que la almohada sea cómoda, que el colchón sea cómodo. Si la persona tiende a levantarse o a ser activo, es bueno colocar barandas en la cama, o si ya tiene lo que habíamos hablado anteriormente, el trastorno del sueño REM, poner barandas en la cama previene a que la persona no se caiga y no se golpee la cabeza. A veces se pueden colocar unas luces nocturnas que son muy suaves, que tienen como sensores de movimiento, y eso puede ayudar a que, digamos, no sea que es un reflector gigante, pero a que la persona se pueda reacomodar más fácilmente. Eh, que no sea una habitación muy sobrecargada, porque a veces tengo un sillón al lado de la cama, entonces la persona se levanta para ir al baño, se lleva puesto el sillón y una caída. Entonces tienen que estar bastante despejados, ¿sí? Y hay alfombras antideslizantes que se pueden colocar a donde uno se baja inicialmente, ¿sí? Como para que la persona antes de levantarse fija posición, ¿sí? Bueno, ese sería como un ejemplo, ¿no? Este sería una habitación donde fíjense que no hay muchas, solo la cama, hay una sola lámpara, hay algo para apoyar, pero no tengo cosas alrededor de la cama, ¿sí? Entonces eso ayuda a que la persona se pueda manejar más libremente. Y fíjense que el baño también instrumentalizarlo con barandas, con agarres, que no haya una bañadera, sino que sea el zocalito. También ayuda si se levanta a la mitad de la noche o si ya la voy a dar acostarlo a dormir para como algo de relajación, ¿sí? Y ya más, digamos, como más con sueño, digamos, con esta adecuación del ambiente, estaría previniendo que no haya una caída, ¿sí? Que sería algo no deseable. Ahora, ¿qué pasa? Yo hice todas las medidas y la persona igual se despierta en la mitad de la noche. Puede ser porque tiene que ir al baño o porque tiene insomnio de mantenimiento. Algo importante es nunca gritar, usar un tono de voz bajito, ¿sí? Y redireccionar y calmar a la persona. Como hablar muy suave y quitarles la angustia o algo lo que haya sido que los despertó, como bajarlo sobre eso. Y alguna de las medidas que puede ayudar a que eso no sea moneda corriente es limitar la ingesta de cafeína o de líquidos en las horas previas a dormir. Por ejemplo, si esta persona tiene trastorno de sueño, solamente dejarle un tinto en la mañana, ¿sí? Un café en la mañana, y los líquidos hasta las 5 de la tarde, digamos, la mayor cantidad, y ya después guardar un vasito de agua en la noche para los medicamentos que requieran recibir en la noche. Entonces así reduzco la posibilidad de que necesite levantarse al baño y que interrumpa el sueño en la mitad de la noche. Con respecto a la prevención de caídas, supervisar y monitorizar, ¿sí? Hay algunos sensores de movimiento, alarmas, o puedo colocar una cámara también, algunos lo hacen en la habitación si la persona duerme sola. Y si no, bueno, ya dormir acompañada, ¿sí? Y hacer evaluaciones periódicas del entorno para la reducción del riesgo de caídas, ¿sí? Si veo algún objeto o algo que dentro del ambiente podría propiciarlo, quitarlo, que esté lo más despejado posible. Entonces acá vemos, esta es una alfombra que tiene como una fijación, ¿sí? Es una de las cosas que es bastante económico y ayuda a que si la persona se levanta a la mitad de la noche, pisa sobre una superficie firme, ¿sí? Entonces se fija y después ya puede caminar. Bueno, con respecto a las intervenciones no farmacológicas, podríamos pensar en algunos rituales relajantes antes de que esa persona se vaya a dormir. Es importante que siempre sean más o menos el mismo tiempo antes de llevarlos a la cama, ¿sí? Media hora, una hora antes de llevarlos a la cama, empezar con estos rituales de relajación. Por hacer masajes, meditación guiada, ¿sí? Pueden poner un podcast, o hay muchos en Spotify, por ejemplo, de ese tipo de meditaciones. Aromoterapia con aceites esenciales, principalmente de lavanda, ¿sí? La lavanda se utiliza mucho con este fin. Y si la persona está en una fase donde está haciendo actividad física regular, hay que hacer que la haga en la mañana temprano, porque si lo deja para la noche o para última hora de la tarde, eso puede condicionar que no tenga una buena calidad del sueño, ¿sí? Entonces, si mi paciente empezó a tener trastornos del sueño y hace actividad física, lo pongo a hacerla en la mañana bien temprano.
Siempre es bueno, obviamente, tener el seguimiento del profesional de la salud que esté a cargo del paciente, y cuando esto empieza a suceder hay que revisar qué cambios hubo en el entorno y también ver toda la lista de medicamentos. Es importante porque puede haber interacciones entre algunos grupos farmacológicos que pueden propiciar la aparición del insomnio, y a veces reduciendo alguno, cambiándolo, yo puedo mejorar la calidad del sueño, ¿sí? Y también porque ya el paciente, si yo agoté la instancia de medidas no farmacológicas, ya se puede volver necesario algún medicamento, y siempre a la hora de indicarlo hay que tener en cuenta todas las medicaciones que recibe el paciente, esa polifarmacia, para que no haya interacciones de importancia y no poner en riesgo la salud del paciente. Y también hacer titulaciones, digamos, con dosis muy bajitas al principio, especialmente los adultos mayores, porque ellos tienen como disminuido el clearance en muchos de los medicamentos, entonces hay que hacer como una titulación gradual y no empezar con dosis altas de primera mano. Y eso es bueno que que todo ese proceso tenga un acompañamiento con el profesional de la salud que está a cargo del paciente. Bueno, digamos que nosotros más o menos ya logramos optimizar el manejo del paciente, y ahora quizás me va a empezar a preocupar qué hago yo, ¿no es cierto? Yo ya logré que él pueda dormir, pero estoy alarmado como cuidador, estoy preocupado y ahora soy yo el que no puedo dormir. Entonces también tengo que empezar a hacer algunas cosas, ¿sí? ¿Qué es un cuidador? Es aquel que presta servicios de atención a una persona que está en situación de dependencia. Es una figura muy significativa, ¿sí?, para esta persona que tiene esa dependencia, y se caracteriza porque permanece, brinda tiempo de apoyo, ¿sí? Y hay diferentes tipos de intervenciones que hace, ya sea físicas, emocionales, de asistencia o de tareas de apoyo, ¿sí? Puede tener o no una relación con o sea, ser familiar o no, puede ser un cuidador externo, y puede ser principal o secundario dependiendo del grado de participación que tiene, ¿sí? Y formal o informal, dependiendo si eso es un auxiliar de enfermería que tuvo acceso a algún tipo de curso, como el que estamos participando en este momento, o informal porque le tocó, ¿no es cierto?, aprender y fue aprendiendo de manejar el paciente. Cosas que los invito a que se hagan, y si quieren después lo vemos entre todos. Tienen que autoevaluarse y ver cómo está la calidad del sueño para ustedes, ¿sí? Si sienten que se recuperan después de haber dormido, tienen que cuantificar cuántas horas están durmiendo en las 24 horas, evaluar si se están despertando con frecuencia durante la noche, ver a qué hora se están acostando a dormir, cuánto tardan en dormirse, a qué hora se despiertan y a qué hora se tienen que levantar para empezar el día, ¿sí? Entonces, si yo ya empecé a identificar que mi sueño no es reparador, que estoy teniendo algunos inconvenientes, me siento y me respondo a mí mismo estas preguntas. Los invito a todos a que las hagan, ¿sí? Porque así yo quizás creo que estoy manejando bien el sueño, y cuando me siento objetivamente a responder las preguntas, me doy cuenta que mi calidad del sueño no está siendo tan buena. Y tengo que hacer algo porque si no también, digamos, puede esto condicionar a que más adelante yo también tenga una enfermedad neurodegenerativa. Y hay otra cosa que se llaman los mandamientos del buen dormir o las pautas de higiene del sueño, ¿sí?, que aplica tanto para las personas afectadas, ¿sí?, con enfermedades degenerativas, como para los cuidadores. La primera es no tomar sustancias excitantes como café, té, alcohol, en las horas de la tarde o al final del día. Voy a hacer una observación: el alcohol, mucha gente cree que es un inductor del sueño, ¿sí? De hecho dicen, uy, me tomo una copita de whisky o me tomo una copita de vino y con eso duermo. El problema es que el alcohol no nos deja entrar en las fases profundas del sueño. Entonces es un falso, digamos, inductor. O nosotros creemos que dormimos bien, pero no nos permite cumplir con los requerimientos del sueño de manera adecuada. Entonces, por eso no se recomienda utilizar el alcohol como inductor del sueño, ¿sí?, porque es un engaño finalmente. La cena tiene que ser ligera porque muchas personas sufren de reflujo gastroesofágico y eso puede ser un condicionante, ¿sí?, de que yo me despierte en la mitad de la noche por el reflujo. Y otra cosa importante es esperar entre 1 o 2 horas después de haber ingerido los alimentos de la noche antes de acostarme a dormir. Otra cosa que no debemos hacer es irnos a dormir con sensación de hambre, porque obviamente eso también me puede despertar en la mitad de la noche, ¿sí? Y si hice todo esto bien y aún así me despierto en la mitad de la noche, puedo utilizar un vaso de leche caliente con miel o una infusión con valeriana, por ejemplo, para ver si nuevamente logro conciliar el sueño. Bueno,
Con respecto a la actividad física, si tengo problemas para conciliar el sueño, debo realizarla en las primeras horas de la mañana, ¿sí? Porque eso me permite que se active el organismo y no debo dejarlo para el final del día, porque si no, esa activación va a ocurrir en la hora que ya mi organismo tiene que entender que es momento de dormir. Si no, estaría como interrumpiendo o condicionando mi ritmo circadiano. Evitar siestas prolongadas. Es muy común que las personas con demencias, por ejemplo, si no durmieron toda la noche, pues la dejo, que duerma todo el día, no pasa nada. Y eso es muy nocivo porque después se invierte el ritmo sueño-vigilia. Entonces ellos empiezan a entender que hay que dormir de día y no duermen de noche. Entonces, más allá de que digamos, de que el paciente no haya dormido, las siestas no pueden ser más prolongadas de 20 a 30 minutos. Así no haya dormido en toda la noche. Porque si no, ese restablecimiento del ritmo sueño-vigilia no lo voy a poder lograr. Revisen las medicaciones que toman. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que son los diuréticos, ¿no es cierto? Yo tomo hidroclorotiazida, furosemida por la presión arterial. Hablar con el cardiólogo, explicarle si ustedes tienen trastornos del sueño y preguntarle si es posible que se pueda tomar en horas de la mañana. Entonces, si yo tengo que orinar durante el día, que sea mientras yo estoy durante la vigilia, ¿no es cierto? Que no sea que después tenga que interrumpir el sueño porque tengo que ir al baño. O incluso hay medicamentos que producen somnolencia como efecto adverso. Por ejemplo, algunos antihistamínicos o algunos antialérgicos que utilizamos cuando tenemos gripa pueden dar un poco de sueño como efecto adverso. Entonces, si me lo indicaron porque estoy atravesando un cuadro de vía aérea superior en este momento, tomar los medicamentos en horas de la noche, ¿sí? Para que no me condicione somnolencia en el día y que después me cueste conciliar el sueño en la noche. Entonces, no solo los medicamentos que son psicofármacos debo revisarlos, sino también otros medicamentos para otras patologías, ya sea porque puedan tener como efecto adverso la somnolencia o porque puedan determinar algunas pautas, como esto de que tenga que orinar continuamente, en el caso de los diuréticos, y que eso genere una interrupción del sueño. Mantener horarios de sueño regulares. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces decimos, bueno, por lo menos mantenerlo de lunes a viernes. Los fines de semana entendemos que no puede tomarse ciertas licencias, pero que tampoco sea la regla general que siempre me tomo esas licencias. Eso ayuda a que se mantenga el ritmo circadiano, ¿sí? Si yo tengo ese horario de irme a acostar a la misma hora y levantarme siempre a la misma hora, es muy bueno para que mi ritmo circadiano siga estable. Hay que evitar la exposición a la luz brillante a última hora de la tarde, ¿sí? Obviamente si tengo problemas para conciliar el sueño, por lo mismo, porque si no, este sistema de autorregulación no termina de comprender si es momento de dormir o de estar muy activo. Y esto también involucra a las pantallas, ¿sí? Y esto, dentro de las pantallas incluimos celular, televisor, y computador. Entonces, si yo tengo problemas para conciliar el sueño, no se recomienda que hasta última hora antes de irme a dormir esté expuesto a las pantallas. ¿Sí? Normalmente una hora antes de acostarme debo cortar con esa actividad y de hecho no se recomienda utilizar el celular como alarma, ¿sí? Porque también lo tengo ahí al lado en la mesa de noche, eso se prende cuando yo menos lo necesito, no logro después volver a conciliar el sueño o estoy pendiente de las redes sociales y no puedo entrar en esa fase de sueño que es importante, ¿sí? Entonces, si tengo problemas para conciliar el sueño, televisor afuera de la habitación, celular se carga fuera de la habitación, me compro una alarma despertador de las convencionales y no utilizar las pantallas, más o menos cortar con esa actividad una hora antes de dormir. Y lo mismo va para las personas con deterioro cognitivo, a veces se les da la tablet para que se entretengan o se los pone a mirar televisión. Bueno, una hora antes de que los voy a acostar a dormir, debo cortar con esa actividad. Que eso ayuda a que ellos entiendan y que su organismo entienda que es momento de entrar en las fases de sueño. Otra cosa importante es no hacer tareas que impliquen un trabajo mental en la cama, como leer, ver televisión, usar el ordenador, ¿sí? Trabajo por fuera de la habitación, muy importante, la cama, la habitación para dormir. Bueno, mantener un ambiente adecuado, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, siempre es bueno reforzar que esté bien oscuro, que no haya ruido, que tenga buena temperatura, porque tanto el frío como el calor pueden ser condicionantes de levantarnos en la mitad de la noche, ¿sí? Despertarnos a la mitad de la noche y si no logramos mantener una buena temperatura, después nos cuesta volver a conciliar el sueño, ¿sí? A veces también en las personas que tienen demencia es bueno que las habitaciones coloquen objetos que les sean familiares.
cuando empiezan en la etapa de que están más confusos o más perdidos, ¿sí? Tener como objetos que los aterricen y que hagan sentir el ambiente como familiar también ayudan a que se calmen. Y en el caso de que sea necesario, porque me cuesta a mí entrar en las fases del sueño, hacer como un ritual antes de irme a dormir. Puede ser una ducha con agua tibia, escuchar una música tranquila, que puede ser en estas tipos de meditación o las que se usan para hacer yoga, música relajante, ¿sí? El lavarse los dientes siempre a la misma hora, y una ducha templada, eso también puede contribuir. Bueno, y siempre es importante pedir ayuda. Muchas veces pasa que queda todo sobre una sola persona, que es la que vive, ¿sí? Y es la que duerme todo el tiempo con la persona que está enferma, y obviamente esa persona al otro día tiene que ir a trabajar, y si no duerme o no logra conciliar bien el sueño, al otro día va a estar agotado. Entonces es bueno redistribuir las cargas, ¿sí? Si son varios, los hijos, los cuidadores, que no siempre le toque al mismo el turno nocturno, ¿sí? Redistribuir las cargas es muy importante, porque si no el cuidador se agota y puede desarrollar lo que es el síndrome del cuidador quemado. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones finales. Entonces, el sueño no es una opción, es una obligación para este binomio del enfermo y el cuidador, y para todos los seres humanos, podríamos decir, ¿sí? Quizás hay que quitar ese mito de que en el sueño no pasa nada, sino empezar a entender que hay muchos procesos biológicos de reacomodación de parte del organismo que ocurren, ¿sí? Ya sea del sistema inmunológico, de las hormonas, de la regulación de la temperatura, y también estos procesos que les decía, de fijación de la memoria, ocurren durante el sueño, ¿sí? Entonces, tengo que darle a mi cerebro y tengo que darle al resto de los órganos de mi organismo ese tiempo de sueño para que puedan ocurrir esos, que son vitales. Las alteraciones del sueño y del ritmo circadiano pueden predisponer o formar parte de las enfermedades degenerativas. O sea, como les expliqué, durante el sueño se produce esa limpieza y ese barrido de esas basuras que se quieren acumular en el cerebro. Entonces, si yo atravieso periodos muy prolongados de privación del sueño, obviamente esos procesos de limpieza no se van a llevar a cabo como tienen que ser, y ya me van a condicionar que yo pueda afectarme por una enfermedad neurodegenerativa más adelante. Si la persona, el paciente al que yo tengo a cargo no duerme, hay que establecer rutinas de sueño saludable. Esto que decíamos, horarios fijos de acostarse, de levantarse, de estar más activos durante el día, de la administración de los líquidos durante el día, o lo mismo del café o de las sustancias que pueden generar excitación del sistema nervioso central. Y es muy importante también analizar el entorno donde yo estoy con mi paciente o donde va a dormir el paciente para prevenir que no haya caídas, que es una de las consecuencias más temidas de los trastornos del sueño. Si el cuidador de esta persona afectada no duerme, tiene que aplicar las pautas de higiene de sueño. Si solo con esas medidas no farmacológicas no puede, tiene que consultar al médico, porque ahí eventualmente podemos iniciar un tratamiento farmacológico, y es muy importante pedir ayuda para no terminar con el síndrome del cuidador quemado, ¿sí? Y tener presente que ese síndrome del cuidador quemado también puede ser un factor de riesgo para más adelante tener una enfermedad neurodegenerativa, y desarrollar lo mismo que le pasó a la persona que yo en este momento estoy cuidando. Bueno, y eso era todo lo que tenía para exponerles. Quedo atenta a las preguntas que tengan. Claro, Victoria, si quieres, antes de dar la palabra a las personas que levantaron la mano, voy a leer un par de preguntas que tenemos por acá en el chat. La señora Gloria Franco nos pregunta: cuando camino o hago mucho ejercicio, me demoro mucho para conciliar el sueño. Creo que ya lo respondiste ahora. Claro, lo que es importante es ver en qué horario hago actividad física. Si estás notando que sucede eso, porque hay personas que pueden hacer actividad física en la tarde-noche y después duermen perfecto. Pero si ya estás notando eso, entonces hay que cambiar el horario donde se realiza la actividad física, ¿sí? Y quizás si hay una cuestión de horarios que no se pueden, empezar a hacer actividades que sean más tranquilas, o yoga, pilates, ¿sí? Pero actividad aeróbica muy fuerte es por hacerla en la mañanita, ¿sí? Cuando estoy con problema para conciliar. Perfecto. Paola Castro nos pregunta: durante siestas cortas de 20 minutos, ¿se logra llegar a la fase REM y limpiar desechos del cerebro? Digamos que podés llegar a la fase REM, pero digamos que no va a ser el tiempo prudencial para hacer esa limpieza. Por eso es que el sueño tiene que ser nocturno para cumplir con ese proceso.
Entonces, pues la gente dice, bueno, si no puedo dormir de noche, lo compenso en el día. Eso lo puedo hacer por alguna circunstancia, pero que no sea la norma, ¿no es cierto? Hay trabajos que no lo permiten, ¿no? Los que trabajan en vigilancia nocturna, o las enfermeras, los médicos que hacen turnos nocturnos, digamos que hay que entender que eso no es o las personas que conducen, por ejemplo, no sé, autobuses de larga distancia, ¿no? Que tienen que estar muy activos en la noche, eso puede traer consecuencias a largo plazo y no voy a compensar que no dormí en toda la noche con una siesta de 20-30. El tiempo que necesita el cuerpo para optimizar todos esos procesos biológicos, no los voy a lograr compensar con esa siesta. O sea, me van cositas, cambio uno por uno, ¿sí? Digamos, haciendo lo mismo que sería en el sueño nocturno. Perfecto. Voy a dar la palabra en orden de levantada de mano, Clara Inés Salgado, adelante. Y perdón, Solaye, ¿puedes cerrar por favor tu micrófono que no se está oyendo, se nos hace una interferencia? Ya lo cerraste, gracias. Entonces adelante, Clara. Muy buenas tardes, yo soy Juanita, muy contenta de serlo. En las mañanas cuido una paciente con Alzheimer ya muy avanzada y en ocasiones cuido de unas 7 de la noche una señora de 73 años con un ACV y pues por ende le dio un derrame y tiene el lado izquierdo pues con paralizado. Que no lo mueve. Y no lo mueve. Entonces a ella le da unas crisis de ansiedad miedosas. Ella pues está bajo tratamiento psiquiátrico y tiene noches cuando yo voy a hacer el turno en la tarde, me dicen que en las noches hay veces, tiene noches que no duerme bien, porque pues hay veces cuando estoy en el turno con ella en la tarde, le dan las crisis, son 1 hora, 2 horas alterada. Y pues no sé, a ella le dan pregabalina y no recuerdo lo del otro medicamento para que pueda conciliar el sueño, pero tiene noches en que no concilia y yo les he dicho que si pues consulten para que le den estas gotas naturales de pasiflora. En ocasiones se la han dado y le funciona y logra descansar. Hoy me dijeron que pues ha tenido un avance porque ya logra, ya tiene un poco de fuerza en la pierna izquierda y en su brazo, pero que ya hoy logró sentarse en la cama apoyada en las barandas de la cama hospitalaria. Pero ¿qué otra, pues aparte, qué se le puede hacer? Porque ella logra, pues mide 1,73 de estatura, es un poquito pesada. Yo logré, en 2 ocasiones la logré pasar a la silla de ruedas y luego a la cama para poderla sacar, pero siempre me molesté un poquito la rodilla. ¿Qué se le puede hacer a ella? ¿Qué actividad se le puede hacer a ella cuando en cama para que pueda como lograr conciliar el sueño? Primero, ¿vos siempre tomás el turno en la noche o pasás en el día también? ¿O sabés qué hacen en el día el resto de las cuidadoras? Porque una de las cosas que no duerma todo el día, ¿no? Porque si cuesta mucho la movilidad física, a veces al cuidador le queda más cómodo que permanezca ahí, ¿no es cierto? Y también hay que ver, por ejemplo, ¿tiene una buena ventana en la habitación que dé luz natural? ¿O es una habitación muy oscura, que no tienes la posibilidad de que tenga buena iluminación durante el día? Ella tiene una habitación amplia, buena para poder divisar. Yo cuando estoy con ella en las tardes, pues le hago ejercicio, le hago terapia en las piernas, en ambas piernas, su brazo deteriorado. Entonces yo le hago mucha actividad en la cara, en la cara también. ¿Y ella qué hace? ¿Ella qué hace? Porque ahí sería todo pasivo, ¿no? Es como que ustedes accionan sobre ella, pero digamos, por ejemplo, ¿tiene el lenguaje conservado? ¿Ella se puede comunicar o también perdió el habla por el ACV? Sí, ella se puede comunicar, entonces yo más que todo, yo le converso, le pongo a las 3 de la tarde le coloco la coronilla y ella reza, y yo le hago pues sus ejercicios en ambas piernas, pues en la buena,
para que siga fortaleciendo los músculos, y en la afectada, pues para que pueda volver a recuperar su pierna y sus Claro. movimientos. Bueno, ahí normalmente las personas que tienen enfermedad cerebrovascular que han quedado con secuelas físicas y cognitivas tienen que tener una terapia de rehabilitación integral, ¿no? Generalmente los primeros 6 meses posteriores al evento son los que se obtiene más rédito en la mejoría. Entonces es bueno, porque digamos, tú eres como auxiliar de enfermería, o si no es que eres fisioterapeuta. Entonces también es bueno tener el apoyo de otras disciplinas, porque así van viendo hasta dónde da. Y también la terapia ocupacional, que va ayudando a que el paciente empiece a convivir con el déficit que tiene y, por ejemplo, intente comer solo. Entonces a veces es bueno apoyarse en eso. Si no tengo esa posibilidad porque la EPS no lo autoriza, porque no tengo el medio económico, bueno, le toca al cuidador asumir eso, pero obviamente sí tengo que hacer como algo estructurado, es lo que yo, o sea, tener horarios fijos, como decir, bueno, 1 hora de que escuche música, 1 hora le leo cuentos cortos y hablas sobre el contenido del cuento que le acabas de leer, por ejemplo. Las actividades que vayas a poder hacer tienen mucho que ver con los intereses propios del paciente antes de estar enfermo. Porque mucha gente dice, bueno, lo pongo a hacer sopas de letra, pero hay gente que nunca en la vida hacía sopas de letra y por ahí no tiene interés en hacer sopas de letra, o como tiene una discapacidad física, por ahí la mano que es para escribir la tiene limitada, entonces obviamente esa no va a ser una buena actividad. Digamos que es bueno indagar un poco sobre cuáles eran los intereses previos antes de que tenga la enfermedad, para ver con qué cosas la podés como enganchar, ¿no es cierto? Y que tenga adherencia a continuar con las actividades. Y a veces también armar una lista de música, de la música que le gustaba antes de caer con la enfermedad, ¿no? Y todos los días ponerle un playlist de la música que habitualmente escuchara, también puede llegar a estimularla. Hay como que tener esa rutina, porque vos pensás eso, si solamente puedo 30 minutos, hay que entretenerla para que después pueda dormir la noche. Entonces, y lo que Ajá. hacen es que las cuidadoras, y entre todas, digamos, llegar a un acuerdo de cuál va a ser la rutina estructurada para esa persona para optimizar esto del ritmo circadiano, ¿no? Porque si ella va a permanecer siempre en la habitación, y es una habitación que no tenés posibilidades de abrir la ventana por ahí, ¿viste? Para que entre la luz solar, bueno, si no hay que conseguir una buena lámpara y ponerla en el día para que reciba la luz y estar estimulándola para que las horas de sueño ocurran en la noche. Y también, bueno, sí, optimizar, por ejemplo, la pregabalina siempre uno trata de darla en la noche porque tiene como efecto adverso algo de somnolencia y eso podría contribuir a que ella le ayude a conciliar el sueño, ¿no? Entonces no sé en qué horario se la están dando, pero por ejemplo, ahí si ella recibe habitualmente pregabalina, lo recomendable es que se la den 1 hora antes de acostarla a dormir. Y revisar toda la lista de medicamentos y todo lo que genere algo de somnolencia, también pasarlo para las horas de la noche, para ayudar a que se propicie la calidad del sueño en la noche. Y bueno, si con las gotitas de pasiflora le va bien, también lo podés como regularizar, ¿no? Como que sea parte de todas las noches, 1 hora antes de irse a dormir, también las gotitas para que logre conciliar bien el sueño. Pero es como que tiene que armar una rutina. Porque si un día se lo dan, otro día no se lo dan, después ese cerebro no entiende muy bien cómo tiene que funcionar. No sé si te ayudé un poco con la respuesta. Bueno, le doy ahora la palabra a Gloria Giraldo y luego respondemos las preguntas que hay en el chat. Ya Hola, nos quedan 5 minutos. buenas noches para todas. Bueno, tengo mi papá. Perdón, antes de que hable la compañera, me aclaraste mucho, muchísimas gracias. Ah, bueno, Bueno, Gracias. mi papá, qué pena que la cámara no me está funcionando. no hay problema. Mi papá tiene Alzheimer, hace varios años, mis tíos tenían Alzheimer y bueno, digamos que lo hemos estado tratando, pero tiene épocas de insomnio, o sea, se levanta muchas veces en la noche a tomar café con leche. Por su condición se le olvida, o sea, él toda la vida desayunaba con café con leche y galletas, entonces durante la noche varias veces se despierta, toma café con leche, pero se le olvida, entonces a las 2 horas vuelve y se despierta o al baño, a lo que sea, y vuelve y toma café con leche y así. Últimamente, pues hemos consultado con los médicos, con el psiquiatra, le aumentó la dosis de la medicación para dormir la semana pasada, pero no hemos logrado encontrar otra vez ese punto, está muy desequilibrado en este momento, entonces duerme de día y de noche se despierta muchas veces al baño y a la nevera.
En mi casa, pues mi mamá y la cuidadora hemos optado por esconderle el café, por esconderle, porque come galletas, Oreo, mucha azúcar de noche. Entonces hemos optado por esconderle eso, pero no sabemos como qué otra recomendación. O sea, aquí anoté mucho de lo que dijiste y tenemos varias cosas, pero si hay algo más, o sea, pues esconderle el café, ¿cierto? Mira, en lugar de esconderlo, ponerle descafeinado, ¿probaste? Porque si No. él lo... Bueno, quizás que no haya en en la casa donde él vive, otro café que no sea descafeinado, y eso te puede ayudar. Sí. Porque tomando la leche caliente puede ser que él como baje un poquito, viste que... Entonces yo optaría por tener café descafeinado y si tenés galletas que no tengan altos contenidos de azúcares, porque si él encuentra de todas maneras, como empezar dentro ¿viste? Del mercado, incluir cosas que tengan bajo contenido de azúcares refinadas, ¿no? Sí. A ver si él se levanta. Quizás hay que ver qué pasa durante el día de tu papá, ¿no? Qué cosas está haciendo durante el día, está muy activo. En el tiempo que empezó a pasar esto, ¿hubo algún cambio en el entorno? ¿Se mudaron? ¿Cambio de cuidado? No, ¿Cambio? estamos en la misma casa, en el mismo entorno y venía cuadrado. O sea, nosotros en febrero habíamos tenido una cita con el psiquiatra y estaba cuadrado y hace más o menos como 15 días, 20 días se descuadró, están en la misma casa, la misma rutina. O sea, ellos salen a caminar ahí por la unidad, hacen juegos de mesa por las tardes, que eso le gusta mucho a él, dominó, juegan parqués, tratamos de que coma en horario establecido. Es la habitual. Sí, su rutina habitual. Cambio, porque a veces eso, o sea, hay cambio de cuidador o cambio de casa, a veces eso es como un detonante. Otra de las cosas, si vos decís que orina mucho en la noche, habría que descartar o hacerlo evaluar por su médico cabecera que no tenga una infección urinaria, por ejemplo, que a veces los adultos mayores pueden no tener fiebre, solamente este cambio, ¿no? De que orina más de noche y bueno, por ahí descartarlo, que puede ser algo que también condicione que esté más como agitado. Sí, no, él como que se despierta y no se ubica en el tiempo y se baña y trata de salir. Como si tuviera que ir a trabajar. Como si tuviera que ir a trabajar. Entonces ya tenemos las llaves del apartamento escondidas, que no se nos vaya a ir de noche porque al principio se nos estaba yendo, se salía del apartamento. Entonces es como, no, es como que no se ubica y cuando es de noche él cree que es de día. La habitación tiene el blackout y de noche se lo cerramos y de día se lo abrimos y tratamos que no pase mucho tiempo ahí, pero no, hay algo que lo tiene desestabilizado en este momento que no hemos podido encontrar qué es. Bueno, primero eso, ver las causas clínicas, ¿sí? Viste, porque yo por ahí consultar con su médico de cabecera y a ver hacerle un laboratorio general e inclusive un laboratorio de orina, porque a veces cuando el cambio ocurre así tan abrupto, hay que descartar que no haya intercurrencias clínicas, ¿sí? Que no le esté pasando alguna otra cosa que por ahí no le da fiebre, ¿no? Y se manifiesta como este cambio en su patrón del ritmo sueño-vigilia. Y ya si descarte que él tiene alguna intercurrencia clínica, puedo asumir que esto es parte de lo que es la progresión de la enfermedad. Porque como, o sea, esta pérdida de los ritmos circadianos ocurre también en fases ya más moderadas. ¿Sí? Sí. Ahí sí hay que ajustar quizás las dosis más de los medicamentos que él usa habitualmente. Sí, muy bien. Entonces, revisar eso. Ver si no hay... Y el medicamento se puede ajustar con Pasiflora, pues que es un medicamento natural, unas goticas por la noche. Y eso hay que ver qué otros medicamentos recibe y que no tenga interacciones farmacológicas, pero puede ser una opción dentro de lo menos nocivo, ¿sí? Realmente no tiene, pero si tiene dosis muy altas, no sé, de antipsicóticos o utiliza benzodiazepinas como el clonazepam, quizás no es recomendable. Pero mejor preguntarle al psiquiatra. Claro, porque hay veces, viste, tienen igual principios activos, aunque eso sea natural. Entonces, preguntarle a él si no hay ninguna interacción importante con la lista de medicamentos que recibe habitualmente. Y si él te dice que no, sí, tenerlo como rescate. ¿Sí? Vale. Podría ser. Doctora, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Bueno, apunté varias cosas para implementar. Muchas gracias y saludos para todos. Recuerden, gracias, Gloria. Recuerden que queda grabada para si después quieren volverla a ver o quieren compartirla con alguien más. Voy a leer 2 preguntas que tenemos en el chat y luego le doy la palabra a Dora. Entonces en el chat nos preguntan,
¿Se ha vuelto de moda tomar melatonina? ¿Está bien y qué se debe tener en cuenta? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando una persona se levanta con dolor en todo su cuerpo, especialmente el cuello, hombros, espalda, y fuera de eso en el transcurso de la noche se levanta asustada y con el corazón acelerado todos los días, ¿es porque tiene trastorno del sueño o qué podría ser? Y bueno, ya respondemos estas preguntas y luego volvemos a otro par en el chat. Bueno, la primera de la melatonina de moda está hace muchos años, porque, digamos, lo que tiene a favor la melatonina es que la segrega la glándula pituitaria, o sea que es algo que lo produce el propio organismo. Y digamos que esto de tener exposición solar en el día y que en la noche apaguemos las luces propicia la adecuada síntesis endógena de la melatonina. O sea que la utilicemos como primer recurso es una buena opción porque además no tiene efectos adversos significativos, no suele tener interacciones farmacológicas significativas. Pero las precauciones que hay que tener es ver que la formulación que estoy utilizando tenga registro INVIMA, acá en Colombia, ¿sí? Porque eso es lo que me garantiza que el principio activo que dice el medicamento que tiene, de verdad lo tenga. ¿Mm? Entonces, si yo estoy usando una formulación de esas que consigo en Farmatodo, que consigo ¿cómo es? En la dietética, revisar que tenga registro INVIMA. Tener presente que hay dosis mínimas y dosis máximas, ¿sí? Hasta 10 miligramos, digamos que uno puede utilizar, dependiendo qué presentaciones vienen, digamos, pero también no excederme de la dosis máxima. También utilizarla en horarios regulares, generalmente ser 1 hora antes de acostarse a dormir. Y digamos que es eso, o sea, asegurarme que tenga registro INVIMA la presentación para estar segura que lo que estoy tomando es lo que dice la etiqueta, ¿ok? Porque a veces con esos productos naturales y todo hay que tener como esas precauciones. Inclusive también sirve bastante cuando ocurre esa agitación, cuando baja el sol, para las personas con Alzheimer y todo, o sea, se puede usar como inductor del sueño y también como preventivo cuando tienen esa agitación al momento de la caída del sol. Y la otra de que esta persona que era, ¿cómo era? Tiene palpitaciones en la noche y qué otros síntomas, de que me olvidé. Si querés repetirme qué otra sintomatología tiene. Digamos, puede ser un trastorno de ansiedad, como que es una posibilidad. Y quizás para descartar que no sea, por ejemplo, esto que hablaba yo, que era un trastorno del sueño REM o alguna cosa así, existe un estudio que se llama polisomnografía nocturna con oximetría. En algunas instituciones hay que ir a dormir al sitio, hay algunos sitios que ya han implementado que te conectan el aparato en tu casa y eso ayuda a registrar de verdad si eso que me sucede durante la noche está relacionado con el trastorno del sueño REM, puede ser alguna actividad epileptiforme o puede ser algo que se llama síndrome de piernas inquietas, que sería otro diagnóstico diferencial. Entonces, si esto ya se ha vuelto como repetitivo y estereotipado, es bueno hacer la consulta. Hay neurólogos que son especialistas en sueño, ¿sí? Que pueden hacer el ordenamiento y quizás estudiarlo a fondo con el estudio de la polisomnografía, que es lo que me va a terminar de excluir si se trata o no de un trastorno específico del sueño. Porque, vamos, estaría evaluando con una cámara y a través del registro electroencefalográfico y electromiográfico el comportamiento de la persona durante el sueño. Entonces es como la forma más objetiva de poder definir si se trata o no de un trastorno del sueño. Perfecto, gracias. Le doy la palabra ahora a Dora Cecilia Agudelo. Después de Dora habla Liliana, luego pregunta Alba López y luego otra pregunta queda en el chat y nos quedan, yo creo que ya con estas 4 preguntitas podemos ir cerrando. Bueno. Adelante, Alba. Dora, perdón. Dora. Aldo, ¿estás por aquí? Bueno, entonces digamos con la pregunta que tiene Liliana Bolívar. Adelante, Liliana. Liliana. Muy buenas noches. Felicito el espacio, doctora. Estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas y ahorita que ya estamos de moda, el cuidador quemado, pero también empezamos siendo amas de casa y esa actividad pues menospreciada y menos valorada. Me inquieta lo que nos enseña, por ejemplo, de no consumir bebidas, digámoslo así, oscuras. Y no dormir, por ejemplo, más de 20 minutos, 30. Yo he sentido, por ejemplo, que soy cuidadora, que me acuesto un momentico por la tarde y siento de verdad que me levanto con más capacidad que cuando es de noche al día siguiente. No sé si es la edad, pues ya empecé la menopausia, lo que nunca me había presentado, levantarme de noche para ir al baño.
pero es que uno en el transcurso del día, por las labores y por las actividades, está consumiendo líquidos y agua y todo. Entonces, ¿no será que ya en la noche, cuando el cuerpo también está quieto, esa es su reacción? Ya también, digamos que con todo esto de la yoga, la meditación, las recomendaciones de sacar todo lo que son electrodomésticos de la habitación, eso yo ya lo vengo practicando hace más de 5 años y he notado la diferencia, pero tampoco soy muy amiga de usar esas cosas. Pero entonces, por ejemplo, las personas que estamos haciendo ejercicio de noche porque en el día no nos queda tiempo, nos enseñas también que nos reactivamos. Entonces, también Claro, cómo hace uno quizás, para llevar una vida sana, no llegar, doctora, con el mayor respeto, tener que tener 70 y 80 años para tomar todas estas medidas, la escucho, porque entonces, ¿cómo hacemos para tener salud anticipada, preventiva? Y de todas maneras también poder ayudar a los otros y nosotras tener calidad de vida, mucha salud y alegrías a usted y a todo el espacio. Le escucho. mira, yo creo que a veces hay que partir de la premisa de que uno hace lo que puede, ¿no? Digamos, yo estoy planteando una situación ideal, pero después, bueno, cada quien en lo particular sabe qué cosas sí puede resignar o cambiar y qué cosas por ahí de momento no es posible. Entonces, si por tu trabajo, por tu rutina, te toca tener deprivación de sueño en la noche, y bueno, está bien, hacer la siesta en el día y obviamente, pero con esa precaución, ¿no? De que no sea más de ese tiempo para tratar de fortalecer lo que es el sueño nocturno. Si te queda difícil hacer la actividad física en la mañana, quizás ver, por ejemplo, si el fin de semana podrías, normalmente, ¿qué es lo que semanales de actividad física? Que lo puedo distribuir entre toda la semana, ¿no? Y entre eso tengo que tener carga aeróbica, pero también hacer algo de peso. Entonces, lo que más activa generalmente es el ejercicio aeróbico. Entonces, quizás en los días que si tengo la posibilidad de hacerlo de mañanita, dejar la actividad aeróbica para ese momento y ya lo que sea más tranquilo, si es algo de ejercicio isométrico o por ejemplo hacer yoga o pilates, hacerlo en la tarde-noche, ¿no? Que no es tan activante así. Quizás distribuir la actividad de esa manera. O por ejemplo la natación, es más relajante. Por ahí hacer en la tarde-noche natación quizás no te activa tanto como puede ser salir a correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver qué tipo de actividad, ver cómo lo puedo distribuir en la semana de manera que te perjudique lo menos posible. Y bueno, sí, la sobrecarga laboral a veces no nos deja. También la menopausia y la perimenopausia tiene su efecto en el sueño y eso lo tenemos que pasar. Entonces, también hay que aceptar que, bueno, a veces es como parte de la etapa vital en la que estamos. Hay personas que lo logran regular, ¿sí? Y si no, también consultar con la ginecóloga si esos síntomas de la menopausia y la perimenopausia están siendo tan fuertes, hablarlo con el profesional y por ahí ver si puedo hacer algún tratamiento para que la sintomatología no sea tan florida y que esa etapa yo no la tenga que atravesar con tantos síntomas. Pero bueno, lo de mantener horarios regulares de sueño hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Eso es como autoeducarnos y bueno, lo del té y el café en la mañana, eso no es tan difícil de cumplir y si no, si me gusta tanto el tinto, utilizar el descafeinado en la tarde-noche, por ejemplo. Si es como que tengo la necesidad de ingerir ese tipo de bebidas, usar las opciones descafeinadas, ¿no? Para que saco la sustancia que es activante de la infusión y puedo seguir tomando lo que me gusta, para que no sea tan restrictivo. Y creo que abarqué más o menos todo lo que, si me quedó algo, me avisas. Gracias. Le doy la palabra a Alba. Buenas noches. Lo que está diciendo la doctora de lo de la apnea del sueño, yo tengo a mi esposo y me le hicieron el examen de sueño y resulta que hoy el médico me dice que estaba alterado y me le mandaron lo que la doctora dijo. Supuestamente le van a hacer ese estudio que es más fuerte para colocarle como una cámara para que él duerma en la noche. Porque cuando él duerme boca abajo, él se ahoga. Entonces el doctor me dice que hay que hacerle el poliquén, que dice usted. La que es más fuerte. Eso. Para entonces crearle como el tamaño de la cámara y todo para ellos. Entonces eso no afectaría demasiado.
Y bueno, ahí depende de la causa, Oh. digamos, las apneas del sueño pueden ser de causa central o a veces son causas obstructivas. Eso lo ven. O porque tengo, Hola. puede ser por algo de la psicología, también de la vía aérea. Entonces, lo primero, y también en Hola. números, creo que. Entonces te va a decir cuántas apneas hace y eso se va a definir si es leve, moderado o severo. Las formas moderadas o severas terminan con un aparatito que se instrumenta la vía aérea en la noche para aumentar la presión de oxígeno, ¿sí? Se aumenta, o sea, aumenta la presión de aire y eso aumenta el oxígeno eh, para que no desature o que no baje la cantidad de oxígeno en sangre durante la noche. Cosas adicionales que se puede hacer si la persona es obesa o tiene sobrepeso, bajar de peso, porque eso puede también ser un condicionante de tener un índice de apneas y hipopneas severas. Y si es posicional, a veces hay terapias de reeducación de la posición que se pueden hacer para tratar de no dormir en la posición que desencadena la apnea. No le sirve a todo el mundo, pero bueno, a partir del estudio pueden como objetivar un poquito más cuál sería la indicación precisa o que más se adapte a la causa de las apneas de esa persona, ¿sí? Pero digamos que hay varias opciones de cosas que se pueden hacer. Si estamos en un escenario que es moderada severa, es como medio una urgencia, porque además la apnea de sueño es un factor de riesgo cerebro y cardiovascular. O sea, tener apneas de sueño no tratadas es lo mismo como ser hipertenso y no tomar la medicación o como ser diabético y no estar tratado. Tiene la misma connotación como factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular o para enfermedad coronaria. Entonces, digamos que ahí hay que abordarlo rápidamente porque es un factor de riesgo que si está suelto podría condicionar algo inclusive hasta fatal para el paciente. Entonces, tiene como varias aristas. Y lo del descenso de peso, bueno, es algo que siempre va a contribuir a que si yo ya lo tengo, por lo menos se reduzca la cantidad de apneas o hipopneas que yo hago durante la noche. Pero sí, el estudio va a ayudar a objetivarlo, a cuantificarlo, a estadificarlo y también a definir cuál es la mejor conducta terapéutica para abordar el problema. Gracias. Bueno, voy con dos preguntas más del chat para que vamos cerrando. Gloria Franco nos pregunta, mi madre de 90 años con demencia, muchos olvidos, pero a veces muy lúcida, le encanta la música y es lo que más le activamos. Habla mucho de su papá y de su mamá y de la escuela, no se acuerda de nada, pero reconoce unos hijos, otros no. A mi papá, o sea, a su esposo le dice papá, depende mucho de la cuidadora, tiene que verla todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que deje esa dependencia de la cuidadora? Cuando la cuidadora no está, llora y pregunta por ella. Esa nos la hace Gloria. Por acá nos hacen otra. Las voy a hacer juntas para ir respondiendo junticas. ¿Qué se puede hacer cuando el ciclo de sueño, vigilia, ya está invertido? Duerme en el día y despierta en la noche. Si es necesario acudir al especialista y qué especialista sería para que la regule con medicamentos. Y por acá, que si los reportes de sueño de los relojes inteligentes pues funcionan y son correctos. Y listo, ya. Bueno, la primera, cuando ya crean dependencia con uno de los cuidados principales es muy difícil, pero lo que es importante, a veces lo que es bueno es ir introduciendo a alguien como secundario para que también se vaya familiarizando, ¿no? Ellos tienden a sentirse seguros, más en estadios ya moderados y severos, con ciertas personas. Así no las reconozcan, pero es como esa percepción que tienen de que está esa persona y con ellos se sienten seguros. Entonces a veces es como de a poquito ir introduciendo algunas horas en el día a otra persona para que cumpla esa función. Eso podría ayudar y aprovechar esos momentos, si tiene como fluctuaciones donde hay mayor lucidez, en esos momentos que está más lúcida, hacer partícipe a la persona nueva. Porque bueno, indefectiblemente va a seguir pasando, que vive en el pasado, que no los reconoce y cada vez los va a reconocer menos. Entonces eso, sí, que sea una sola persona la que queda ligada como cuidador principal es complicado, porque después se vuelven difíciles de manejar muchas cosas. Hay una película que les voy a recomendar que se llama El Padre, no sé si la han visto, que es con Anthony Hopkins, que te muestra un poco cómo es la dinámica desde el punto de vista de lo que le pasa al enfermo, ¿no? Esto del no reconocimiento. Entonces es bueno a veces crear ambientes familiares, traer objetos de los sitios donde vivían anteriormente a la casa nueva donde están, como para que ellos se sientan en calma, tranquilos y como reducir un poco la dependencia de una persona específica, ¿no? Trabajarlo desde ese aspecto.
pero bueno, hay que como que pasar digamos, la película me pide el padre, búsquenla con Anthony Hopkins, que muestra un poco esas confusiones y qué le pasa a la persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa y cómo se pierden un poco cuando incluso están en su propia casa, ¿no? Y muestra también cómo no reconoce a la hija o piensa que es la madre, si va pasando por todo ese proceso. Entonces eso va a seguir sucediendo. Quizás no hay que atemorizarse, hay que entender que eso es la enfermedad, que no es la persona, que la persona no lo hace adrede, sino que es que la enfermedad está gobernando ese cerebro. Y bueno, y hay que quizás aguantar un poquito esos episodios de malestar, de irritabilidad, para tratar de introducir estrategias donde se redistribuyan mejor las cargas de afección de los distintos cuidadores, porque si no se va a volver insostenible la situación. ¿Cómo era la siguiente? Se me fue la segunda pregunta. La del reloj inteligente. Eso sí, sí pueden ser útiles. Depende del grado de obsesión de la persona. Así como eso, por ejemplo, que sirven para monitorizar el ejercicio y digamos, si uno tiene una personalidad donde esas estrategias no te vuelven obsesivo y te ayudan para programarte mejor, bienvenido sea. Ahora, si yo tengo una personalidad que es muy obsesiva, muy ansiosa, quizás no es tan útil porque voy a estar viendo todos los días y si dormí una hora menos me voy a angustiar. Entonces, quizás en esa situación no es recomendable. Si yo soy una persona donde esa información me sirve para programarme, para mejorar, yo creo que sí. Pero si mi personalidad es muy autoexigente, muy obsesiva, muy de que quiero todo así como riguroso, quizás puede ser algo contraproducente. Y la... No, ya, yo creo que ya respondiste las tres. Ok. ¿Cierto? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Gracias, doctora Victoria, por compartir Bueno, tan generosamente tu conocimiento y tu experiencia a todos. Recuerden, la charla queda disponible en nuestro canal de YouTube, Exalumnas La Enseñanza. También los invito a seguir las redes sociales y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes. gracias. Feliz noche. Gracias.